El enfrentamiento entre policías y nativos amazónicos tuvo un trágico desenlace en la selva de Bagua. Según cifras oficiales, esta lamentable jornada de violencia ha dejado hasta el momento 14 muertos, 11 de ellos policías y 3 nativos aguarunas. Sin embargo, los nativos hablan de por lo menos una veintena de muertos nativos. Ahí va, cuerpo a tierra, balazo. La selva de Bagua despertó esta mañana convertida en un infierno, precisamente en la curva del diablo, donde la violencia tiñó de rojo el manto verde de la Amazonía y ni los bomberos se salvaron de las lenguas de fuego. Más de 3.000 comuneros indígenas, casi todos nativos aguarunas, que mantenían bloqueada la carretera Fernando Belaúnde Terry desde hace 48 días, se enfrentaron a un contingente de 1.500 policías que arremetió contra ellos con el propósito de despejar la vía. Los efectivos que se habían concentrado en el puente de Corral Quemado atacaron por tierra y por aire. Un helicóptero se encargó de lanzar desde el aire bombas lacrimógenas. En respuesta, los indígenas que habían hecho de esa vía su fortín lanzaron una lluvia de piedras contra el contingente policial y quemaron 4 vehículos, entre ellos un camión bombero. El enfrentamiento, que inicialmente se asemejaba a un desalojo normal, se tornó sangriento cuando el ruido criminal de las balas silenció los gritos de protesta. El enfrentamiento alcanzó ribetes bélicos con el protagonismo de cerca de 1.000 licenciados del ejército que se sumaron a la protesta de los comuneros indígenas cuando los manifestantes se replegaban hacia la zona del reposo. Se sabe que previamente un grupo de licenciados asaltó un patrullero y se apoderó de los fusiles AKM de los efectivos, los mismos que utilizaron para disparar contra el contingente policial que dispersaba a los nativos. El intercambio de disparos entre ambos bandos habría dejado un saldo provisional de 31 muertos, entre ellos 11 policías y 20 comuneros indígenas. Hasta el momento hay más de 100 heridos entre policías y nativos. En la pista hay gran cantidad de sangre de los fallecidos y yo creo que esto sinceramente no debe ocurrir mientras que primeramente se ajuste el diálogo, señor periodista. Y acá también llamo justamente a las autoridades de alto nivel del gobierno central para que intercedan, sinceramente, porque es un caos enorme que estamos viendo aquí en la población de Bagua. El kilómetro 220 de la carretera Fernando Belaúnde Terry se convirtió en un campo de batalla. Los licenciados dispararon a los efectivos y al helicóptero que trataba de dispersarlos. La policía logró recuperar un fusil AKM que tenía en su poder uno de los licenciados heridos, que era trasladado en una ambulancia. Los heridos más graves fueron trasladados a los hospitales de Bagua, mientras algunos eran atendidos en las ambulancias que llegaron hasta el lugar del enfrentamiento. En el pueblo El Reposo, la policía detuvo a más de 50 personas entre comuneros y pobladores de Bagua. La mayoría eran jóvenes menores de 25 años. Recién a la 1 de la tarde, el polvorín desatado en la selva de Bagua se apagó. Pero la tensión era evidente entre la policía, que temía un rebrote de violencia en los nativos que demandan la derogación de los decretos legislativos. Los heridos fueron evacuados hacia los hospitales de Bagua y los más graves trasladados a Chiclayo. Con ellos también llegaron varios detenidos. Mira, acá la pierna. En la región Amazonas, el gobierno decretó el toque de queda. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, apoyados por la Fiscalía, patrullan en estos momentos las calles de Bagua.
Y lo que comenzó como una protesta terminó por convertirse en Bagua Chica en graves actos vandálicos. Varios locales públicos fueron quemados y saqueados. En un desafortunado intento por llamar la atención, los pobladores de Bagua cometieron una serie de actos vandálicos. Quemaron esta dependencia del Poder Judicial, destruyendo absolutamente todo, incluyendo documentación importante. El local del partido aprista también sufrió serios daños. Fue destruido al igual que todo en su interior. ¡Vamos, taxi, colabore! Mientras tanto, la desesperación se hacía evidente en un sector de la población. Todos corrían tratando de auxiliar a los heridos en esta absurda batalla que parecía no tener cuándo acabar. ¡Vamos, taxi, colabore! Es que tanta pelea trajo como consecuencia el derramamiento de sangre. Los gases llovían por montones, los disparos se escuchaban por todas las calles. Bagua Grande era simplemente un polvorín. El enfrentamiento se desató frente a la comisaría, quemando incluso este vehículo policial. Los heridos empezaban a sumarse, los menos graves caminaban por su propia cuenta, aunque las heridas en sus rostros se apreciaba su paso. Otros, en cambio, tuvieron que ser socorridos en camillas, pues sus heridas de bala les imposibilitaba caminar. Tal es así que el hospital de la zona simplemente colapsó. Estamos haciendo un triaje aquí en la entrada. Pacientes de gravedad ingresan a la sala de operaciones. Pacientes estables se van a la sala de abajo, donde también están siendo atendidos. Más triste aún, algunos cuerpos sin vida yacían en plena calle. Pese a ello, la población seguía incontrolable. Minutos después, la policía se replegó a un lado de la ciudad, mientras los helicópteros policiales sobrevolaban y la población caminaba por las calles, obstaculizando nuevamente el tránsito vehicular. Pero eso no es todo. Más tarde el gobierno confirmó que 38 policías han sido tomados de rehenes por los nativos aguarunas. El Ejecutivo culpó al dirigente Alberto Pizango por el estallido de la violencia. Queremos empezar esta conferencia primero lamentando la muerte de los 11 heroicos policías que fueron asesinados a mansalva, igual de los 3 nativos, que son cifras oficiales, y esperamos que los heridos, que son alrededor de 116, se recuperen lo más pronto posibles. Con este terrible conteo y respaldado por el gabinete en pleno, el premier Jude Simon mostró su indignación y preocupación por los policías rehenes. Tienen que saber de que en este momento tenemos 38 policías rehenes en la estación 6. 38 policías rehenes en la estación 6, que han sido secuestrados y ocultados, y que se ha amenazado que se va a quemar la estación 6. El señor Pizango, los dirigentes, engañaron al gobierno, engañaron a las comunidades nativas y han estado falseando constante y permanentemente la verdad, diciéndole que se le iban a quitar sus tierras, que se le iba a quitar el agua incluso de las comunidades.